Buenas a todos, bienvenidos al primer curso de Inc. de Polkadot Hub. Hoy en nuestra clase número 4 vamos a estar aprendiendo conceptos un poco más avanzados, específicamente las llamadas entre contratos y la aplicación de trades en contratos de Inc. Somos Brian y Pablo de NeoPower, una empresa de software Web3 de Argentina donde estamos construyendo Roloi, que es una plataforma de automatización de pagos en Polkadot. Y todo lo que fuimos aprendiendo sobre Inc. lo queremos compartir con ustedes en este curso. Bien, vamos a arrancar con el primer concepto del día de hoy. Vamos a hablar de llamadas cross-contract, llamadas entre contratos. Esto es muy importante porque nos habilita la posibilidad de estar interactuando con diferentes contratos del entorno de la chain en la que estemos interactuando con nuestro contrato original. Esto es muy potente porque no solamente podemos conectarnos con otros contratos de Inc, sino cualquier contrato que compile a WebAssembly. Vamos a detallarlo un poquitito más en las siguientes slides. Como decíamos recién, esta interacción puede estar dada entre contratos propios o también con contratos ajenos. Obviamente que hay diferentes limitaciones, pero esto nos permite trabajar de una manera más modular, porque podemos enfocarnos en que los contratos tengan un objetivo y una responsabilidad bien concreta y mediante esta comunicación cross-contract comunicarnos con estos diferentes módulos que se especializan en una feature concreta y no terminar teniendo un contrato gigante que también puede desembocar en problemas de límite de storage, que cualquier ejecución de nuestro contrato termine consumiendo mucho gas y eso se convierta en el final de la interacción con nuestro contrato, ¿no? Que se vuelva inutilizable. Entonces, esto nos permite trabajar de forma más modular y obviamente también lo que decimos siempre que nos permite Polkadot con su enfoque de interoperabilidad, de permitirnos enfocarnos en el producto concreto que queremos desarrollar y no estar reinventando la rueda constantemente. Entonces, esto, ¿no? Poder reutilizar contratos que ya tengan una funcionalidad concreta y conectarnos con ellos, comunicarnos con ellos. Es importante el concepto de code hashing, el code hash que representa a nuestra instancia de código, no instancia de concreto de contrato definitiva. ¿Qué significa esto? Que cuando yo subo mi contrato a la chain, este código WebAssembly, este empaquetado desde el punto contract, va a quedar disponible para que cualquiera lo instancie según sus parámetros y criterios definidos. Bueno, esta porción de código en on-chain, que no es un contrato con su address porque todavía no fue instanciada, va a estar representado por este code hash, que es lo que nosotros vamos a tener que utilizar para instanciar nuestros contratos mediante código y poder realizar estas comunicaciones entre diferentes contratos. Lo vamos a ir viendo a lo largo de la clase. Bien, como decíamos recién, está buenísimo poder contar con esta feature porque nos permite conectarnos no solamente con contratos Inc, sino con cualquier contrato WebAssembly que puede ser desarrollado tanto con Inc como con Ask o como Solang. Son tres lenguajes que nos permiten tener contratos WebAssembly funcionando on-chain. Nosotros obviamente nos estamos enfocando en Inc, pero esto abre las posibilidades y nos quita límites a la hora de pensar en una interacción con contratos WebAssembly portables, eficientes, con alto rendimiento. Pero hay dos maneras de realizar estas comunicaciones, estas llamadas cross-contract. Una es mediante referencias a contratos, utilizando los tipos de referencia. Y la otra es utilizando builders. Son dos estructuras, son dos formas que nos provee Inc para poder interactuar mediante código.
Estas dos formas están documentadas, como siempre, en la plataforma de Usync y tienen enfoques diferentes. No nos sirve para exactamente lo mismo. O sea, dependiendo del caso que tengamos, es la decisión que vamos a tener que tomar para ir por una opción o por la otra. Bien. Rápidamente podemos detectar estas grandes diferencias, algunas diferencias, otras cosas son similitudes, pero que nos ayudan a nosotros a entender rápidamente cuál es el camino que debemos optar, tanto por referencias o por builders, para generar esta interacción. Primero, como decíamos, si tenemos dos contratos Inc. y los dos son nuestros, es muy común, es mucho más fácil utilizar referencias porque justamente es más sencillo a nivel código de generar esta interacción y de poder manejarla. Como decíamos, esto nos alcanza para hacer interacciones de Inc a Inc y ambas estructuras nos permiten tener en nuestro storage una referencia de ese contrato siempre disponible como una property más, como un objeto más de nuestro storage. La forma de comunicarse mediante builders es un poco más compleja porque es más genérica. ¿Qué quiere decir que sea genérica? Que yo, por ejemplo, puedo llamar a los mensajes, ejecutar transacciones, pasando como string el nombre del mensaje. O sea que yo no tengo que entender, no tengo que tener la referencia, el tipo del contrato para poder comunicarme. Y otra de las cosas que son muy importantes y muy interesantes de esta forma de comunicarme es que voy a poder interactuar con contratos que ya están deployados y no son nuestros. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, si hay un TCP22, un símil RC20 deployado, un token, y nosotros queremos realizar una transferencia, nosotros simplemente podemos ejecutar esa comunicación especificando cuál es el address de ese contrato y poniendo cuál es el mensaje que queremos ejecutar, como les acabo de decir, utilizando un string con ese nombre de mensaje. Entonces, sin tener el modelo a disposición, sin tener los tipos, las estructuras, yo voy a poder interactuar de igual manera y teniendo un contrato ya deployado, que yo no tuve que instanciarlo previamente. Bien. También es importante hablar de las estructuras que vamos a tener en las carpetas para este tipo de interacciones, porque acá se pone un poco más complejo. Empezamos a tener diferentes opciones a la hora de estructurar nuestro código, entonces vamos a ponernos un poquito más técnicos y estar un poco más del lado del código en la clase de hoy para que quede lo más claro posible. Bien, vamos a ver un poco el código. Bien, para ejemplificar todo esto que estamos hablando a nivel teórico, yo pensé rápidamente en dos contratos, que sea una organización por un lado y otro contrato que se encargue de manejar los votos de esa organización. Entonces, primero, obviamente que esto lo podemos reproducir con cualquier tipo de idea, pero vamos a ver qué es lo que nosotros necesitamos para poder efectuar esa interacción entre contratos utilizando en principio, las referencias, la estructura de referencias y no la de builders. Después nos vamos a ir poniendo un poquito más complejos, así pueden entender cómo se manejan las dos maneras y ustedes tener todas las herramientas posibles para sanar esas necesidades a nivel código de sus modelos de negocio. Bien, lo más importante de todo, podemos tener cualquier tipo de contrato, pero necesitamos esta línea, que es fundamental, que es exponer de manera pública la referencia a nuestro contrato. ¿Qué significa esta referencia? Fíjense que el contrato se llama voting y nosotros aquí estamos utilizando voting ref. Para todo contrato que nosotros definamos, siempre vamos a tener a disposición el tipo que se llame de igual manera que el módulo y además el tipo de referencia. Este es el tipo de referencia que vamos a necesitar nosotros para interactuar para el caso de que nosotros
sepamos el modelo de negocio, tengamos el código, sepamos cuáles son sus estructuras, cuáles son sus mensajes. Entonces, de esta manera estamos disponibilizando la referencia de Voting Ref para ser referenciado en el contrato de organización. Entonces, esto es lo más importante. Abajo tenemos un contrato simple, no vamos a entrar en detalle porque no hace a las necesidades que nosotros tenemos para realizar un llamado entre contratos. Y antes de avanzar, me gustaría mostrarles en la sección derecha la estructura de carpetas. En este caso particular, yo lo diseñé de esta manera porque yo tengo, los dos contratos son míos, están definidos por mí y yo voy a relacionarlos mediante código y quiero tenerlos en el mismo repositorio. Entonces los pongo a ambos bajo la misma carpeta contracts y para que la inteligencia de Visual Studio Code y Rust Analyzer funcione correctamente, yo necesito tener un archivo padre cargo.toml. Este archivo cargo.toml tiene que ser, su objetivo, mejor dicho, es definir un workspace y darle a entender el Visual Studio Code dónde ir a buscar los proyectos que están dentro de ese workspace. En este caso, tenemos a ambos proyectos, a ambos contratos en la carpeta contracts. Entonces, de esta manera, definiendo un workspace y diciéndole quiénes van a ser los miembros, vamos a poder decirle a Visual Studio Code dónde ir a buscar los cargo.toml para poder levantar los crates y darnos las mismas inteligencias que veníamos teniendo a la hora de manejar un único contrato. Esto que les acabo de decir, esta nomenclatura a nivel string, es una forma de no estar escribiendo cada contrato por separado. Lo podríamos hacer mediante coma y diferentes strings, pero en este caso, como todos tienen la misma estructura, fíjense que Organization y Voting tienen la misma estructura, tienen un cargo en su carpeta principal y el archivo lib.rs. Entonces, podemos decir que todas las carpetas dentro de la carpeta contracts van a ser entendidas como contratos y Visual Studio lo vas a poder entender. Bien. Entonces, dijimos que teníamos esta forma de exponer la referencia de Voting y ahora vamos a referenciarla del lado del contrato Organization. Lo primero y principal que vamos a tener que hacer es definirlo en nuestro cargo.toml. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que esa referencia que nosotros estamos exponiendo sea un crate más de nuestro contrato. Entonces, la forma es definir el mismo nombre que está en el módulo del contrato. Nuestro módulo se llama Voting, entonces nosotros lo vamos a importar con el mismo nombre. Vamos a definir el path, esto dependiendo de la estructura de su proyecto, cómo vayan estructurando los contratos. Si siguen mi forma, de esta manera lo van a poder referenciar rápidamente. Y siguiendo la misma definición que los otros crates arriba, default features en false. Y esto muy importante, la feature de Inc as dependency, que es lo que nos permite a nosotros importar a Inc como dependencia, ¿no? Que Voting termine siendo un crate más que yo voy a utilizar en otro contrato, cuando realmente es un contrato Inc, ¿no? No es un crate, no es una librería tradicional. Con esto yo ya voy a tener la posibilidad de, en mi código de Organization, poder importar este Voting Ref. Fíjense, como si fuera cualquiera de los otros crates que tengo en mi cargo TOML. De esta manera yo voy a poder importar el tipo Voting Ref. Bien, entonces, ya teniendo importado el tipo, nosotros vamos a querer en este caso que nuestra organización tenga en su storage la instancia de un contrato de voting. ¿Por qué? Porque por cada organización voy a tener una instancia de contrato que maneje los votos, porque necesito algo genérico, como un módulo aparte que maneje la parte de voting y yo simplemente manejar cuestiones de organización más generales. Entonces, este proceso, tanto para referencia como para builders, hasta este punto es exactamente igual. Es lo que nosotros necesitamos configurar si nosotros queremos instanciar
contratos con la referencia del contrato. ¿Por qué? Porque, como les decía, si nosotros queremos instanciar el contrato, sí o sí vamos a tener que tener la referencia del contrato. Pero bueno, vamos a ir a los ejemplos, así queda bien claro qué es lo que queremos explicar en cuanto a las diferencias de las dos metodologías. Yo estoy definiendo aquí dos constructores para que se vea la diferencia de cómo instancio mediante referencia directa y cómo instancio mediante el patrón de builder. La primera es muy sencilla. Fíjense que yo, al tener ya la referencia, ya puedo acceder a los métodos que existen, a las funciones, perdón, que existen en el contrato. En este caso, el new es el único constructor y no recibe parámetro, importante. Yo tengo que llamar a ese método, en este caso porque quiero instanciarlo y que quede en mi storage, y voy a tener que pasar diferentes parámetros antes de poder ejecutar la instanciación, que es lo que nosotros buscamos. Lo más importante es el code hash, que es lo que yo les mencionaba, que vamos a necesitar para poder instanciar un contrato que ya fue subido on-chain. Esto es el requisito fundamental para poder instanciar un contrato desde otro. Yo siempre tengo que tener previamente el código.contract de ese contrato subido on-chain. Así yo ya tengo ese code hash para poder instanciarlo al momento de instanciar mi otro contrato, que es lo que estamos haciendo acá, ¿no? Estamos instanciando el contrato de organización y, como en este particular caso, el único step que tiene en su lógica de instanciación es definir e instanciar el otro contrato de voting. Bien, ¿dónde obtenemos ese code hash? Vamos a hacer un paréntesis para aclarar esto, porque puede tener confusión. En el momento que nosotros instanciamos nuestro contrato de voting, acá arriba vamos a tener el address y nos va a decir que es from voting, o sea, nos está diciendo que el contrato instanciado es del módulo voting. Si hacemos clic ahí, automáticamente nos va a dar la posibilidad de instanciar nuevamente un contrato a partir del código subido para voting. Entonces, acá abajo vamos a conseguir lo único que necesitamos, que es el hash, esta cadena que representa el code hash. Esto es lo único que vamos a necesitar. Este es el valor que tenemos que pasarle por parámetro a nuestro contrato organization para que se pueda instanciar. Entonces, lo que va a hacer el contrato organization es decirle a la chain: necesito este code hash para generar una instancia nueva de este contrato que ya fue publicado previamente. Bien, sigamos al siguiente parámetro, endowment. ¿Para qué nos sirve esto? Es para definir si en el momento de la instanciación nosotros queremos enviar tokens nativos a el contrato que estamos buscando instanciar. Particularmente, este contrato no maneja tokens y no deseamos que reciba nada, además de que el contrato padre sería el organization, tampoco maneja tokens, entonces lo dejamos en 0. Siguiente parámetro, salt bytes. Esto es muy importante porque va a ser la secuencia de bytes que nos permita identificar de manera única al contrato. Imagínense que yo, en lugar de querer instanciar mi contrato de voting de forma única, una sola vez, una única instancia con respecto a mi contrato organization, en vez de hacer eso, yo quiera tener un contrato de voting por cada, no sé, área de mi organización. Entonces, dentro de mi storage, de mi contrato organization, ya no voy a tener una única instancia de referencia, sino que voy a tener por cada área, imagínense un mapping, que sea ID de área de la organización, que apunte a un voting contract. Entonces, yo necesito, en este punto, el salt byte, o sea, este identificador, esta secuencia de bytes que va a identificar nuestro contrato, necesito pasarle diferentes cadenas. Por ejemplo, le podemos mandar un vector de bytes, un vector de un sign, pero que tenga de alguna manera agregado el ID de esa área. Entonces ya de esa manera yo me aseguro de que todos estos identificadores sean distintos y representen de forma única a cada uno de los contratos de voting para cada área. Ese es el objetivo de este parámetro.
En este particular caso, como no tenemos necesidad de diferenciar dentro de nuestro contrato, ponemos un vector genérico, un vector default, vec_new, y ya tenemos todo lo que necesitamos para pasarle ese parámetro, este vector, esta secuencia de bytes. Y finalmente vamos a instanciar el contrato. Eso es todo lo que nosotros tenemos que hacer para instanciar un contrato bajo la metodología de referencias de contrato. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero usando el patrón de builder. Fíjense que es un poquitito más engorroso, nos obliga a hardcodear, por ejemplo, el nombre de funciones. Entonces vamos a ir intentando explicarlo de línea a línea. Al principio, lo que le tenemos que decir al builder es qué tipo de contrato es el que estamos instanciando. Como les decía, siempre para instanciar necesitamos la referencia del tipo del contrato. De eso no podemos zafar por ahora. Entonces le decimos el tipo, code hash, exactamente la misma lógica. Se agrega el límite de gas que nosotros queremos utilizar para instanciar este contrato. En este caso lo estamos poniendo ilimitado a fines de prueba, pero obviamente ustedes pueden poner un tope para asegurarse de que no les drene las cuentas, las wallets. El endowment tiene el mismo significado. Y acá en el exec input es donde nosotros empezamos a tener una posibilidad genérica de ejecutar diferentes métodos sin conocer exactamente el modelo del contrato, simplemente pasando un string que representa al nombre de la función, al nombre del selector de esa función, para poder ejecutar esa función concreta. Entonces, fíjense que dentro del parámetro execInput, nosotros instanciamos un executionInput y le pasamos el selector que representa a esa función. De vuelta con respecto al salt. Y acá lo que le tenemos que decir es que de vuelta vamos a retornar este tipo referencia de contrato para finalmente instanciarlo. Entonces, fíjense, las diferencias no son tantas, pero nos permiten tener un poco más de manejo de la situación. Primero, por poder definir el límite de gas. Y por otro lado, porque no tenemos que tener acceso a esa instancia concreta de... O sea, no es que accedemos al tipo y sus métodos, sus funciones, sino que definimos la función hardcodeando el nombre de la misma con string. Bien, esto dijimos que era para instanciar y nos va a dejar en nuestro storage la referencia al contrato para poder ser utilizada en los pasos siguientes, ¿no? Que va a ser justamente la interacción en sí con nuestro contrato. Entonces vamos a pasar a mostrarles diferentes ejemplos. Y acá sí es donde se nota muchísimo la diferencia, ¿no? Fíjense que en la línea 49 yo quiero ejecutar el mensaje vote de nuestro contrato y es simplemente como si tuviera mi mensaje de forma interna en mi contrato. Como si fuera un mensaje más, pero pasando por la instancia de mi storage que referencia al contrato. Es importante entender que este contrato va a estar instanciado en la chain como si yo lo hubiese implementado a través de Contracts UI y va a tener su address, pero como nosotros no necesitamos conocer su address porque ya tenemos la referencia guardada en nuestro storage, simplemente es cuestión de buscar su instancia y ejecutar sus funciones. Y eso va a funcionar de forma transparente como si estuviéramos ejecutando por fuera. Entonces, fíjense que muy fácilmente podemos ejecutarlo. ¿Pero qué pasa con esto? Si yo quisiera interactuar con contratos existentes, como yo les dije, en el caso de tener un token, un USDT implementado en la chain donde tengo mi contrato, no hace falta, yo no estoy buscando instanciarlo para después comunicarme. Yo estoy directamente queriendo comunicarme con ese contrato que ya está deployado y ya tiene una address definida en la red. Bueno, bajo la modalidad de comunicarme por referencia, que es lo que hace esta línea 49, no lo voy a poder hacer. Voy a tener que utilizar la posibilidad que me da el patrón de builder para poder llamar un contrato mediante su address. Esto es lo que vamos a ver acá en este método, en esta función, perdón, a partir de la línea 58. Vamos a definir un build call, tiparlo con el environment default de Inc, el que funciona por default, el genérico.
Y fíjense que en esta llamada yo puedo definirle cuál es el address de mi contrato que yo quiero ejecutar, ¿no? Lógicamente. En este caso, por cuestiones de prueba, yo estoy pasando el address por parámetro de ese mensaje. Lo ideal sería de que si yo sé que siempre voy a interactuar con un token, imagínense que una plataforma solamente funciona con USDT deployado on-chain, lo ideal sería que yo en mi inicializador, en mi instanciador, en mi constructor, yo le pase como parámetro el address de este contrato y yo lo deje ya listo en mi storage para ser consultado cuando yo quiera. Tampoco es incorrecto, no quiere decir que esté mal pasar el address por parámetro, porque a veces que justamente si nosotros manejamos diferentes tokens y le damos la posibilidad al usuario de que elija qué token es el que quiere utilizar para ejecutar una transferencia determinada, es correcto que lo podamos mandar por parámetro. Pero bueno, punto .call, y ahí es donde definimos el address del contrato. De vuelta vamos a poder manejar el límite de gas. Y el exec input es muy similar. Fíjense que acá yo estoy diciendo que quiero que se ejecute la función que tiene por nombre vote. Y esta es la forma que yo voy a poder enviar un argumento, una variable, un parámetro a esa ejecución de función, a esa ejecución del mensaje. Dependiendo del tipo, acá es donde tenemos que tipar, definir cuál es el tipo del argumento de nuestro parámetro y pasar la variable que representa este parámetro como referencia. Eso es todo lo que vamos a tener que hacer con cada uno de los parámetros. Siempre definir el tipo y pasarlo como referencia. En esta línea definimos qué es lo que va a retornar. En este caso el voto no hace nada, sí hace, pero no devuelve nada. Entonces definimos que no queremos absolutamente nada como retorno e invocamos. Esta es la forma que tenemos para, mediante el patrón builder, poder comunicarnos con un mensaje que ya esté, con un contrato que ya esté deployado y no tengamos ni siquiera que instanciarlo. Nosotros podríamos omitir todos los pasos anteriores y ejecutar esta porción, esta sentencia de código para poder comunicarnos con un contrato que ya esté definido, que exista y que esté deployado on-chain. Bien. Entonces, acá van a poder ver otro ejemplo muy similar para entender las diferencias, pero como son muy similares, vamos a seguir adelante con trades. En cualquier caso que les queden dudas, obviamente lo consultamos y lo revisamos juntos. Esto es un poco más complejo, así que es normal que les aparezcan más dudas o cuestiones que quizás no hayan sido explicadas de la mejor manera, así que lo seguimos revisando en detalle mediante Discord y obviamente nuestras calls de consulta. Vamos a pasar a hablar un poco de trades. Y acá lo primero que me gustaría hacer es un repaso de qué es lo que nosotros entendemos como trades. Justamente lo que me permite a mí, esto es un concepto de Rust, vale aclarar, no es algo concreto de Inc, es algo que ni siquiera, responde a Rust, es algo muy conceptual de la programación y nos sirve para definir un rasgo, una forma de comportamiento que queremos compartir entre diferentes estructuras o clases, diferentes programas. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, si yo tuviera un programa, una clase, una estructura que represente a un humano, yo sé que todos los humanos pueden comer, pueden hablar, pueden saltar, pueden correr, pero cada uno lo puede hacer a su manera. Ahora, yo sé que para ser humano tiene que hacer todo eso, obviamente en un caso de normalidad vamos a hablar de ideales. Siempre que hablamos de programación tendemos a tener esa tendencia, valga la redundancia, Entonces, lo importante es que nosotros queremos definir rasgos que sean comunes y que cada uno de las aplicaciones que implementen ese rasgo van a poder definir cómo van a implementarlo. O sea, que los trades definen qué es lo que va a hacer un determinado programa y el cómo lo va a definir cada uno de estos programas. Entonces, lo que refleja esta slide es justamente esto, que podemos tener diferentes contratos que compartan una definición de trade, pero que al final cada uno pueda tener diferentes formas porque cada uno va a poder definir cómo
se implementa ese trade. Vamos a ver esto en código para ver cómo es que esta macro de inc nos permite definir nuestros trades a nivel contrato, ¿no? Bien, fíjense primero antes de arrancar que yo tengo un contrato con una estructura básica, como la que conocemos todos, el template de contrato, y yo tengo un archivo extra que se llama rc20.rs. Yo puedo estructurar mi contrato de esta manera si quiero definir módulos. Imagínense que quiero definir estructuras aparte para no sobrecargar el archivo principal. Puedo hacer esto que vamos a hacer acá y dividir un poco el código para que no nos quede, como dije recién, un archivo gigante y difícil de mantener y seguir, ¿no? Pero igualmente esto que vamos a ver en este archivo puede ser incluido en el archivo principal, el lib.rs. Entonces, fíjense que acá tenemos la macro de inc que nos permite hablar de la definición, decirle al compilador que esto va a definir un trade para un contrato inc. Y lo que vamos a tener que hacer nosotros es definir el encabezado de nuestras funciones, justamente la definición, la firma de nuestras funciones, sin definirle un cuerpo, sin definir qué es lo que va a hacer concretamente estas funciones. Particularmente en este ejemplo vamos a tratar de simular un RC20 que tiene su estándar. ¿Qué significa esto? Que para que un contrato sea RC20 sí o sí tiene que cumplir con ciertas funciones, ciertos eventos. Entonces esto es lo que vamos a tratar de representar con el trade. Yo voy a decir que cualquier contrato que quiera hacer un RC20 sí o sí tenga que implementar estos mensajes o funciones. Entonces, esta es la forma que yo tengo para definir un trade concreto y que después en un contrato yo pueda implementarlo a mi forma. Yo puedo pedir el total supply a la forma que yo quiera, o sea, no hay ninguna restricción, y lo mismo con cada uno de estos mensajes. Bien, vamos a ver el contrato principal. Acá estoy definiendo algunos eventos que van por fuera del trade. Voy a definir un storage que tenga el total supply y los mappings que representan mi balance, o sea, cuál es el balance de este token concreto para las diferentes cuentas, y los allowance, ¿no? Todos los approvals que yo tengo generados para mi contrato entre diferentes cuentas. Fíjense que yo puedo empezar a escribir mi estructura de contrato sin estar implementando el trade. Esto es parte de Rust. Yo puedo tener mi implementación genérica y mi implementación de un trade. Esto es específico de Rust. Y yo acá adentro, al no estar implementando el trade, puedo definir funciones que me sirvan a mí de manera general para todo el contrato y que no tenga que ver en sí con el trade concreto. O sea que puedo tener mensajes por fuera de mi trade, no es que yo me veo limitado a tener solamente la implementación de los mensajes que yo definí en el trade. Esto es importante aclararlo porque está bueno que entiendan que yo puedo tener este tipo de flexibilidad, ¿no? Yo puedo hacer que mi contrato haga más cosas además de lo que me restringe el trade. Entonces, fíjense que yo acá tengo mi propio constructor, tengo diferentes funciones que no son mensajes, o sea que vendrían a ser funciones utilitarias, que hagan de helper en todo caso, que pueden ser compartidas entre diferentes mensajes. Y aquí abajo tengo la implementación de mi trade. ¿Qué es lo que voy a tener que hacer básicamente? Volver a poner todas las firmas de mis funciones, pero en este caso definirle el comportamiento. ¿Cómo voy a definir ese comportamiento? Como yo quiera. No va a haber ningún tipo de restricción porque lo único que me limita a mí es la firma de estos trades. Perdón, de este trade, de las funciones de este trade. Entonces, yo una vez que complete el cuerpo de cada una de las funciones que me pide mi trade, absolutamente todas, ahí es cuando voy a tener implementado mi trade. Ahí es cuando voy a decir, listo, yo tengo un trade concreto que me obliga a definir funciones, yo las tengo definidas, les di comportamiento, ya cumplo con el compilador, esto va a funcionar y voy a tener mi token. Yo voy a poder decirle, voy a poder certificar que mi token, mi contrato token, va a ser un RC20.
Esta es la forma de implementar los traits bajo la forma estándar que nos provee Inc para definirlos y aplicarlos con un comportamiento. Bien, vamos a volver a la diapositiva porque vamos a hablar un poco ahora de algo que nos da un poquito más de herramientas, que son los traits que nos ofrece OpenBrush. Nosotros ya hablamos de esta librería, de este framework, como quieran llamarlo, que nos proveen diferentes estándares, extensiones. Bueno, esta es una de las features que nos da OpenBrush, que es la posibilidad de implementar por default ciertos traits. ¿Qué significa esto? Que además de escribir la firma de cada uno de los mensajes o funciones, también puedo darle el comportamiento en la definición del trait. Imagínense que para un estándar concretamente definido, eso está buenísimo. En el caso de vuelta de RC20, yo doy más seguridad a la comunidad si digo que mi contrato está implementando un trait que, además de tener una definición, también tiene el comportamiento de estas funciones. Acá es donde toma valor OpenBrush, porque lo más importante no es que dé la posibilidad de implementar comportamiento por default para un trait, cuando uno define un trait, sino que ellos van más allá y también nos proveen a nosotros traits resueltos que representan entidades que existen en nuestro ecosistema blockchain y son muy importantes porque representan estándares. Estándares que, si yo tengo solamente un trait que me da definiciones y después yo el comportamiento se lo doy a mi gusto y piacere, puede que tenga un poco de rispidez con lo que es la seguridad y las diferentes problemáticas que tengo a la hora de confiar en un contrato, ¿no? Entonces, ¿qué lo que hace OpenBrush? Es darte un trait de PSP22, PSP34, PSP37, pero con el comportamiento ya definido. Entonces, fíjense que en la imagen de la derecha yo puedo ver cómo se implementa en la línea que está por encima de la macro de contrato de OpenBrush, que yo implemento el trait PSP34 y le digo además que quiero implementar el PSP34 Burnable. Y abajo, el contrato solamente tiene un storage que que apunta al storage de este trait, o sea que también el trait tiene su propia estructura de storage, y yo solamente instancio el contrato. No estoy definiendo ningún mensaje. ¿Por qué? Porque ya está incluido en la implementación. Ya está incluida la definición y el comportamiento. Entonces, de esta manera, yo puedo muy rápidamente reproducir un estándar simplemente referenciando estos traits que ya define OpenBrush por mí. No voy a entrar en mucho detalle en este punto porque realmente no es fácil implementar un trait que tenga comportamiento por default. Es un poco complejo a nivel de estructura del contrato, a nivel de todas las cosas que tenemos que tener en consideración. Me parece que va a traer más confusión que ayuda en este punto del curso. Es más, me parece que quizás tendría que quedar para un curso más avanzado porque es realmente complejo poder interactuar entre las diferentes estructuras de storage que manejen los diferentes traits que se implementen al mismo tiempo. Pero lo que es importante que entiendan es que OpenBrush les provee estos traits que ya automáticamente les da valor y comportamiento a su contrato sin que agreguen ningún mensaje. Además de los estándares, podemos ver acá en esta slide que se implementan extensiones. O sea que yo puedo convertir a mi contrato en un estándar y además sumarle comportamiento mediante estas extensiones como la de Burnable, ¿no? Que yo en este caso concreto le estaría dando la posibilidad al token de ser quemado. Tanto como Burnable podemos hacer que el token sea mintable, o sea que se pueda generar más, que se permita definir metadata. Por ejemplo, esta extensión está muy buena, que nos permite a nosotros pausar nuestro contrato.
¿Qué queremos decir con esto? Es que si el contrato está pausado, nosotros podemos definir qué mensajes se pueden seguir ejecutando y cuáles no. Es como una forma de poner un parate a la interacción. En todo caso, imagínense que tienen un error y necesitan corregir cierta situación y evitar que se sigan dando transacciones. Paran el contrato y lo vuelven a iniciar cuando esté corregido. Y así como yo pongo estas, hay muchas más extensiones generadas por OpenBrush que por detrás son traits que tienen definiciones de funciones y además comportamiento. Entonces nos resuelven absolutamente todo a nosotros, ni siquiera tenemos que pensar cómo vamos a implementar el trait, sino que simplemente lo referenciamos y ya. Entonces, para hacer un recap, vamos a hablar rápidamente de que vimos cómo podemos hacer llamadas entre contratos, cuáles son las limitantes de las dos diferentes formas que tenemos para hacerlo. Esto es importante tomar la decisión antes de empezar a tirar código porque si no terminamos perdiendo mucho tiempo porque las dos formas tienen diferencias bien marcadas y no vamos a poder completar el camino si no diseñamos la solución previamente. Entonces está bueno que analicen si pueden usar referencias, si tienen que hacer un pattern builder y también cómo diseñan sus diferentes módulos, ¿no? A la hora de pensar su estructura de negocio, su modelo de datos, si tienen que tener un único contrato, si tienen que tener varios, cómo se van a comunicar, si pueden utilizar contratos ya existentes en vez de estar generándolos ustedes. Todo a partir de lo que estuvimos hablando y bueno, obviamente los traits, que una cosa que no dije que también es interesante, que más allá de tener el concepto de rasgos, de qué es lo que yo quiero obligar a mis contratos a implementar, también el concepto del orden del código. Nosotros podemos dividir el código en traits para que sea más fácil de seguir, más fácil de entender. También hablar de una especie de modularización en diferentes traits, simplemente para estructurar un poco más limpio el código. También tengan en cuenta que eso es una posibilidad, porque es muy común que un contrato se vuelva muy largo y muy grande. Esto también fue común mucho tiempo en Solidity. Entonces, esto, también velar por la mantenibilidad del código, ¿no? Porque nosotros quizás nos olvidamos que el día de mañana esto puede crecer, nuestra idea, y el día de mañana puede haber otro desarrollador, un equipo que esté atrás de todo esto, y lógicamente tenemos que tratar de que la persona que agarre por primera vez todo el código no sufra demasiado, que lo pueda seguir de forma intuitiva y demás. Bien, vamos a hablar del trabajo práctico de esta semana. Justamente vamos a aplicar traits y la comunicación entre contratos. Vamos a pedirles que creen un contrato NFT, un PCP34, que sirva de certificado de votación. ¿Qué significa esto? Que cuando ejecuten las funciones que ya tienen definidas, que les permita votar a otros contribuyentes, en el momento antes de finalizar la ejecución de esa transacción, se le entrega un NFT que certifique a esa persona que votó. De vuelta, seguimos con definiciones bien superficiales. Ustedes lo pueden terminar de ajustar a criterio. En este punto siguen siendo libres de la forma que le dan al NFT, si le incluyen metadata, si quieren dar más datos de qué es lo que votó. Eso queda a criterio de ustedes. No vamos a exigirles nada de todo eso. Y vamos a pedirles que definan un trait que represente el comportamiento de la votación. Justamente lo que vimos un poco en la clase de hoy, ¿no? Que tenemos un trait separado que tenga la definición de las funciones que son necesarias para darle un comportamiento de votación a un contrato determinado. Esto habla de justamente estas dos únicas funciones, al menos para nosotros. Si quieren incluir otras cosas también son bienvenidos, que es la ejecución del voto en sí y la consulta para obtener la reputación o cantidad de votos que tenga el contribuyente, ¿no? Entonces, de vuelta, crear un NFT, poder transferir un NFT a la persona que vota. Esto tiene que ver un poco con la llamada entre contratos. Y después definir un trait para separar la lógica de votación del contrato principal, o sea, que quede definida en un trait, para que nosotros digamos,
Si un contrato de organización implementa el trade de votación, significa que obviamente está permitiendo la mecánica, la dinámica de votación en su estructura. Así que bueno, esa es un poco la idea. Vamos a tener una review session esta semana para terminar de definir y repasar estas 4 clases. Vamos a tratar de ser un poco más incisivos con el seguimiento del trabajo práctico y de que no queden dudas, porque justamente estamos en la mitad de nuestro curso y queremos usarlo como una especie de checkpoint para que ustedes no se queden muy atrás, no se pierdan y podamos seguir avanzando todos juntos. Sin más que decir, nos veremos en la review session y si no, en la siguiente clase que habla de chain extensions. Vamos a estar hablando cómo poder utilizar código runtime de la chain donde está deployado un contrato. Justamente esto está buenísimo porque habla de las potencias, poder utilizar la potencia del runtime de una chain de Substrate en un smart contract. Vamos a ver cómo es que un smart contract se comunica con su runtime y empezar a tener un poco más de opciones y potencias en nuestros contratos. Así que les agradecemos mucho, los invitamos a seguir acompañándonos y nos vemos la próxima.